Hola amigos, muy buenas noches. Hoy como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en su programa de La Conjura. Carlos Luna Escudero. Carlos, muy buenas Buenas noches. noches, Alfredo. Abel, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Aquí Buenas estamos noches, auditorio. nuevamente pues para comentar con ustedes las noticias, que son muchas. Otra vez, no Otra paran vez. las noticias, Alfredo. No, bueno, no, es lo único que no descansa, ¿no? Así es lo es. único que no descansa. Y vamos a entrar directamente al tema de la asamblea del Partido Revolucionario Institucional, la 22 Asamblea, que la verdad nos demuestra una vez más que el PRI es el PRI. Que el ADN Pragmatismo definitivamente puro, Alfredo. no cambia, ya esa es una configuración de vida y sobre todo alimentada ricamente con una experiencia de muchísimos años. Uf, más La de clase- 80 años. Bueno, de 1946 a la fecha. Formalmente PRI, ¿no? A la fecha. Formalmente PRI. Pero Así su es. abuelito y su Del bisabuelo. 29. Así es. Sí, sí, Por sí. ello hice un comentario a propósito de este asunto. Yo no estoy de acuerdo en eso, precisamente, en confundir al PRI con El con PNR. el PNR, porque no son ni fueron absolutamente lo mismo. Primero porque en el 29 lo crea y con su gente Plutarco Elías Plutarco Calles. Elías Calles, efectivamente. Con su gente atraen a muchísimos grupos políticos de toda la República Mexicana y los Muchísimos subsumen. partidos había a lo Así largo es. de todo el país. El Partido del Sureste, por ejemplo, En Yucatán. el Partido Socialista en Tamaulipas y muchos partidos locales más que se subsumieron para formar el Partido Nacional Revolucionario. Y entonces las cabezas de esto obviamente fue Plutarco Elías Calles, fueron Luis L. León, fueron Melchor Ortega, entre otros también, y Manlio Fabio Altamirano. Ellos hicieron lo que les dijo Plutarco Elías Claro. Calles. Y por eso se dice la similitud entre los partidos, porque finalmente, Alfredo, y disculpa que Ajá. te interrumpa, son partidos que emanan directamente del poder, del sistema político mexicano Así que se es. instaura a partir de la Revolución Mexicana, donde triunfa un ala de esos revolucionarios encabezados por Plutarco Elías Calles, institucionaliza la vida pública del país, porque como tú bien señalas, a lo largo del territorio mexicano había cualquier cantidad de partidos, de grupos políticos, y era necesario acabar con esa lucha intestina entre mexicanos, entre facciones políticas, y armar un esqueleto que le diera institucionalidad a la vida pública del La país. vida política, por supuesto. Acabar con los poderes regionales, que Así eso es. era muy importante. También por eso en su momento va en paralelo con el federalismo, ¿no? Claro. Desde Cierto. la perspectiva institucional, Es para cierto. acabar con ese poder regional. Pero y fíjate, una cohesión, Abel, que una efectivamente cohesión de tienes razón, país. para acabar con los cacicazgos, Sí, dice bien. exacto. Sin embargo, paradójicamente, los cacicazgos se fortalecieron porque ya no solo tuvieron el poder regional, sino apoyados por el poder federal. Y con esto, bueno, pues más su estructura jurídico-política. Y sigue aumentó. vigente, Alfredo. Porque Aumentó. recuerden que Pero yo la decía- superestructura es cuidar el estado de las El cosas, el estado de las status quo, cosas. y desde luego que los caciques sí se fortalecieron en ese sentido en la primera etapa, Totalmente, sobre todo, ¿no? cierto. Ya después se tuvo que ir diluyendo. Entonces, estas entes del Partido Nacional Revolucionario incluso formularon el plan quinquenal que le iban a imponer. Así Le es, pusieron así es. al primer candidato a la presidencia más bien al segundo candidato a la presidencia de la República por parte del PNR, que fue Lázaro Cárdenas, que para nada obedeció a ese plan quinquenal porque él hizo Sí. la forma en cómo Nato, gobernó, lo y eso es hizo a una su tradición, y esa es una tradición de años, pues, nadie Sí. obedece. El Plan Nacional de Así Desarrollo es. finalmente no es más que un Finalmente, no es más que un documento. formato Sí, es. para con- justificar sí. Un requisito de ley. obligación Cumplir con un de ley. precepto legal. Y punto. Nada más. Sí, Entonces sí, luego sí. en 1938 Cárdenas crea el Partido de la Revolución Mexicana, Así es. con otras gentes diferentes, incluso en otro sentido, porque el propio Calles pues ya estaba fuera de todo esto, ¿no?
Entonces, no pueden ser, es decir, no pueden ser absolutamente lo mismo, ¿no? Y además, cuando en 1940 se viene la candidatura por el PRM de Ávila Camacho, Calles, las gentes de Calles, esas que formaron el PNR, estaban en contra del candidato del PRM y apoyaron al candidato de la oposición. De la oposición en aquel entonces. Por esto es que digo, no, claro, en el discurso oficial de muchísimos años y por conveniencia, como ya lo apuntaron ustedes, era simplemente para identificar al Partido de la Revolucionario Institucional como un producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Así es. Y este fue la... no nace de la nada, ¿no? Pero sí, cuando hablan de que 1929, el PRI no nació en 1929. Es decir, en la ortodoxia histórica, así hay que reconocerlo. Ay, sí, es sí, el nació en tienes toda la razón. 1946. Tienes toda la razón. Nació, bueno, pero bien. Pero entonces, con toda esa experiencia histórica, se hace la asamblea número 22, porque cada vez que hay un proceso de selección de candidato a la presidencia de la República, se arma una asamblea, como la 22 del sábado pasado. Bueno, empezó el miércoles y concluyó el sábado pasado con toda la parafernalia que ya conocemos. Quienes estuvieron en una pueden decir que han estado en todas, porque es el mismo formato, los mismos gritos, las mismas porras. Y al final, al final sale en la línea, Alfredo. Sí, el mismo calentamiento previo, ¿sí? Para que la sociedad la compre y después... Pero ya nadie les cree, sinceramente. Fíjate, Alfredo, a la medida. Fíjate, Alfredo, Abel, que hay que rescatar algo que yo creo que está ahorita en todas las columnas políticas o en las mayorías que se ocupan del proceso de sucesión en Veracruz. El de que al senador José Yunes le hayan dejado presidir una de las mesas de esta 22ª asamblea que tú señalas, Alfredo, concretamente la de Toluca, la que se ubicó en Toluca, la que representaba, pues de alguna manera, una decisión directa del presidente por ser originario del Estado de México. Y el hecho de que le hayan dado esta mesa, al presidir esta mesa al senador Yunes, se está interpretando ya como la línea por parte del Partido Revolucionario Institucional para que Pepe Yunes sea el candidato del PRI para para el proceso electoral por la gobernatura del año próximo, que empieza ahora en octubre. Otro hecho significativo que destacan los analistas políticos, Alfredo, es que el otro senador priista, Héctor Yunes, no estuvo en esa 22ª asamblea del PRI, no apareció por ningún lado. Son en política lo que parece decía un viejo ideólogo del la forma es fondo, ¿no? Y que la forma es fondo, ¿no? ¿Cómo ven, Abel, Alfredo, este tema? Adelante, Alfredo, adelante. Bueno, bien, es significativo, efectivamente. Además, en los hechos, al interior del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, no se ve otro candidato con características competitivas como lo puede ser el senador Yunes Zorrilla. ¿Tú crees que Héctor Yunes la va a pelear, no? La va a pelear y para mala fortuna, está peleando, ¿no? Y para mala fortuna del PRI, lo que él decida, si es que no es y se escinde, entonces sí va a perjudicar a su actual más de lo que partido, está, ¿no? más de lo que ya está. Le va a quitar cierto porcentaje o el poco porcentaje de competitividad que pudiera tener, se lo va a restar. Y más de competitividad, de credibilidad. Cuando hay una decisión de esa naturaleza con un personaje que ya fue candidato, que no la supo hacer, desde luego, pero que ya fue candidato, es un personaje importante en la política local y en la política nacional. Y si no es, y se va a abrir, es una mala señal para el pueblo veracruzano y para el país. Fíjate, a ver que Héctor, yo creo que para el PRI. Me refiero, sí, es una mala señal en el entorno del partido, desde luego, es para el pueblo, o sea, el que recibe la señal es la sociedad, sí, pero y los priistas, porque todavía hay muchos,
los priistas, hablando de la sociedad, los priistas son los que va a perjudicar a ese grupo que todavía hay priistas cree. decentes, yo no digo Sí, que no, desde pero luego. actualmente el PRI ya no vende ilusiones, ¿no? No. Ya el pueblo veracruzano, el pueblo mexicano, como que ya se cansó de ese pragmatismo político que señalaba precisamente Alfredo, ¿no? Sí, pero curiosamente hay un hartazgo, hay un cansancio, ¿sabes? Pero todavía se dejan convencer por cualquier clase de artimaña para que acudan a las urnas. Desde luego, por cualquier clase de artimaña, la sociedad todavía se deja convencer. Es una sociedad analfabeta políticamente hablando, ¿sí? Y se dejan convencer. De tal manera que una situación como esta, si se da este caso, los va a distraer, desde luego que los va a distraer. Hablando de los priistas que todavía creen, ya comentábamos en el programa pasado, no hay una juventud priista, no hay una base que permita que este partido se recupere. No hay formación de cuadro. Es importante lo que estaba señalando Alfredo. Alfredo, a ver, sigue con tu idea porque no me quedó claro, ¿no? Es que ya... ya estamos haciendo una mezcolanza aquí de temas. Bueno, Héctor es un factor político fuerte al interior del PRI, eso es indiscutible. Tiene por supuesto, grupo, ¿no? Tiene patrimonio que no es político, poco. no es poco, por supuesto, no. A lo que se refiere este comentario es en el sentido de que él ya bailó, él ya hizo su lucha, su esfuerzo, está bien, pero que además hubo un previo compromiso entre ambos senadores, un compromiso, desde luego, no escrito, entre hombres, entre políticos, amigos, entre políticos. Bueno, ahí ya, cuando entra los políticos, ahí ya se rompe. Ahí no ya entramos decir, en problema, ya entramos en Así problema. es, Pero de es. todos modos, yo ciudadano observo ese escenario y uno, pues, cómo estar con una gente que hace un compromiso y lo rompe por la ambición del poder. No quiero decir que necesariamente sea el caso del senador Héctor Yunes. Sin embargo, pues es la percepción que pudiera dar. Es la percepción. Y si hay una escisión entre estos dos factores y actores políticos del revolucionario institucional con mucho patrimonio, porque no hay otro, no hay otro en el PRI ya que no hay pudiera más. abanderarlo No hay. con probabilidades para ganar, sino José Yunes Zorrilla, un hombre con un perfil muy diferente al político del que estamos acostumbrados en México y en Veracruz, un hombre preparado, un hombre que ve con la política con una visión muy diferente de la que estamos acostumbrados o que nos tiene acostumbrada la actual clase política. Es verdad, y es yo verdad. veo al senador Yunes Zorrilla como un nuevo tipo de político, de ese que necesitamos en México, esté en el PRI, esté en el PAN, más esté en el sensible PRD, a las esté en necesidades Morena, sociales, ¿no? esté en cualquier partido. Es importante esa parte, es un hombre prudente y sensible, que como bien dices, Alfredo, que puede estar en cualquier instituto político y es el tipo de político Fíjate, que se necesita. sobre este tema, yo creo que ya se van perfilando los candidatos, porque en el caso de Morena, a Cuitlahua García ya lo nombraron representante o coordinador de Morena en Veracruz, como aquellos eufemismos que usó Andrés Manuel en este año, que les llamaba abanderados, no sé qué cosa en el estado, a los que iban a ser candidatos, ¿no? Ya Cuitlahua ya es el coordinador, es decir, ya está perfilándose como el probable candidato de Morena a la gobernatura del estado. Y del PAN, pues ya sabemos que va el actual alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, a la candidatura que va a ser de la alianza PAN-PRD. Y de Movimiento Ciudadano, pues tal parece que si hay alianza de izquierda o la cuarta línea, con no sé cómo le estén llamando, PRD, pueda ser, hay otro movimiento que con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con una serie de gentes, una especie de frente amplio, sí. Un frente amplio que no es el del PAN-PRD, pues quizá pueda ser Dante Delgado. Es decir,
u otro personaje de similar nivel de Movimiento Ciudadano para la candidatura, que no hay muchos, por supuesto, ¿no? Salvo Armando Méndez de la Luz y el mismo Dante Delgado. Que ya bailó. Nos están mandando un corte, nos vamos al corte y regresamos. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Y sí, está muy interesante, pero estabas exponiendo algo acerca del candidato de Morena. De ¿no? Morena, sí. Al nombrarlo coordinador de Morena en el Estado, pues la primera lectura que se le puede dar a un hecho de esta relevancia es que están apuntando a Cuitlahua García como el posible candidato, o el casi seguro candidato, lo mismo señalan los analistas políticos, de este partido para la gobernatura del año próximo, el proceso electoral del año próximo. Sin embargo, Alfredo, tú señalabas algo muy importante ahorita en el corte, que tiene otra lectura, ¿no? Yo pienso que el movimiento en Morena no va por el lado de Cuitlahua, porque si lo hacen coordinador, pues ¿quién va a coordinar las campañas de Morena para senador, para gobernador, para diputados, para todas estas, y para diputado local, diputado federal y senador? Entonces el coordinador pues tiene que responsabilizarse de esa comisión, atender a las candidaturas de los candidatos de Morena. A la vez no puede ser candidato al gobierno, así lo veo. No pudiera ser candidato al gobierno si va a atender,
salvo que por ahí pongan a un emergente en la coordinación. Candidato Ricardo Agüet, ¿cómo verías de Morena? Ricardo Agüet es un actor político importante, interesante, producto social en la política. Sin embargo, claro, es Morena, es Morena. Pero como candidato, Agüet no lo conocen en Cosquigui, no lo conocen en Coatzacoalcos, lo conocemos perfectamente bien nosotros, con una actitud íntegra, vertical de su conducta política, pero no lo conocen. Su capital político es aquí en la capital. Claro. Sí. Y no van a hacer su figura en pocos meses, ¿no? Sí. Por mucho que sea Morena. Morena tiene un patrimonio político en votos. La marca está tiene a su favor toda la inconformidad social del pueblo veracruzano y de mexicano, ¿no? Sin embargo, hay que también poner esto. Eso no hace una elección. Claro. Es decir, esto no quiere decir que ya Andrés Manuel López Obrador vaya a ser el presidente de México. Yo lo pongo en duda porque esto es cuestión de estrategia electoral, ¿no? Y tienen que empezar para seleccionar su candidato, los de Morena que apuestan a ganar, tienen que pensar estratégicamente en quién va a estar al frente del partido que quiere rescatar su posición, porque va a ir con todo. Y si ponen una gente como Agüet, no tiene el capital político, como bien dices, Alfredo, no lo conocen aquí, pero no lo conocen ni en el sur ni en el norte. Y en el caso de Cuitláhuac, que también de repente da pena ajena, no creo que pueda ganar. La otra lectura que se hace de lo que comenta Carlos, de que lo acaban de nombrar coordinador, tiene que ver con que ya lo sacaron de la jugada por ese gusto, por esa ambición que él tiene de ser el candidato a la gobernatura. Para mí, ya lo sacaron de la jugada y tendrá que ser un candidato con capital político suficiente para Dante Delgado ganarle, que puede ser Dante Delgado, desde luego, para ganarle al PAN. Ya está buscando la alianza con Morena, ¿no? Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. Y bueno, Dante Delgado no ha tenido empacho en manifestarlo de una u de otra manera. Él estaría de acuerdo en ser el candidato de una alianza. Sí, claro. Y si es Morena, yo creo que habría muchas posibilidades de que con toda la estrategia política que manejen en el PRI o en la otra alianza, si es Dante Delgado, hay muchas posibilidades de que lo tengamos de gobernador. No sé, Carlos. Pues yo creo que es importante resaltar que Dante tiene capital político en el estado de Veracruz, sin ninguna duda, y hay regiones como Jalapa, como algunas otras en el sur, en el norte del estado, donde la figura de Dante se recuerda con afecto aún. Hizo un gran trabajo en obra pública, como muy pocos gobernadores en la historia de Veracruz. Fue un gobernador que estaba revolucionado a mil. Todo el día estaba trabajando, estaba en movimiento, estaba haciendo obra, estaba atendiendo gente. Eso está en la memoria de los veracruzanos a pesar del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que esto fue alrededor del 88, 89, cuando don Fernando, del 89 al 92, cuando don Fernando dejó la gobernatura para ser secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas. Aunque Dante ha estado un poquito ausente del estado, porque ha estado trabajando en otros sectores del país, me refiero por ejemplo a Jalisco, donde Jalisco el posicionamiento de Movimiento Ciudadano es verdaderamente significativo, en Nayarit, donde también tiene una presencia fuerte, en Nuevo León, donde tiene también mucha presencia Movimiento Ciudadano. Yo creo que a partir de estas últimas elecciones municipales, Dante ya estuvo más en el estado. Lo escuché decir que ya estaba dispuesto a regresar al estado, que dio sus razones por las cuales no estuvo aquí. Y este hecho de que ya viene más a Veracruz, donde trabaja ya más en Veracruz, con los candidatos a las alcaldías, ahora seguramente estará haciendo mucho más presencia. Yo tuve oportunidad como candidato a Movimiento Ciudadano en estar en varios eventos donde estuvo Dante, y la verdad es que fueron
eventos donde había cupo, estaba lleno los eventos, ¿no? Es decir, y no era carro completo, y no era porque era carro, de acarreados el término que se así usaba es. antes. Entonces, ahí está, yo creo que entre Cuitláhuac y Dante, para ser candidato de Morena, yo le veo mucho más posibilidades a Dante Delgado de ganar la elección por la gobernatura que al mismo Cuitláhuac, con el respeto que nos merece Cuitláhuac, ¿no? Sin duda, si es Cuitláhuac, dará una gran pelea, pero se va a enfrentar a dos fuerzas importantísimas, que es, por un lado, el Partido Revolucionario Institucional con José Yunes Zorrilla, y por otro lado, la Alianza PAN-PRD con Miguel Ángel Yunes Márquez. No va a ser en ningún escenario, eso sí me queda claro, yo creo que a nuestro auditorio también le queda muy claro, no va a ser una elección fácil, va a ser una elección de tercios entre estos tres candidatos precisamente, donde las diferencias tampoco van a ser muy amplias, Alfredo. A ver, Yo voy a disentir contigo respecto al papel que puede hacer Cuitláhuac como Cuitláhuac. Va a ser la marca, y por eso las diferencias van a estar apretadas por la marca, porque de repente yo me preguntaría qué trabajo, qué productividad legislativa tiene Cuitláhuac. De repente escuchamos más a la diputada Griego, o sea, el trabajo que está haciendo la diputada local, o el ruido Griego, mediático, o el ruido, o la otra, ¿cómo se llama?, de Coatzacoalcos, ¿sí? Rocío Nale. Rocío Nale, contra lo que puede estar haciendo o no Cuitláhuac García. Y no es una cosa personal, no, sino que de repente no le veo por dónde. Estoy de acuerdo contigo, sí, las diferencias va a estar muy apretado, pero en este caso, si es Cuitláhuac, por la marca, ¿no? Si es Dante, creo que va a arrasar, porque sería una estrategia importante. Hay oficio político. Cuando estábamos hablando de la asamblea, que todo fue hecho como un traje a la medida, y es el oficio político de esta gente, el saber hacer. Y si en esta contienda alguien tiene oficio político, es Dante Delgado. Claro, y la candidatura de Dante aportaría a Morena un plus bastante considerable, definitivamente. Sin embargo, vámonos a los números. En el 2004, Dante participó y obtuvo una muy buena votación. Obtuvo 800,000 y pico de votos. Muy buenos, muy bueno, quedó en tercer lugar en la elección. Pero ya en el 12 se cayó a la mitad, a 400, y se ha ido retirando del Estado. Ciertamente la figura de Dante, pues sí se conoce, como bien lo apuntan, pero al interior del pueblo, voy a hacer un paréntesis a propósito de esta percepción. Vino ahora a acompañar a Héctor Yunes Landa en su campaña la ex esposa del gobernador Chirino, doña Sonia Sánchez. la señora Sonia Sánchez. El cuento era de que ella lo iba a apoyar porque arropar, ¿no?, querían mucho, o la quieren mucho, en las sierras. En la sierra. Sus inditos, gustaba decirlo, ¿no? ¿Será? ¿La recordarán? ¿Quién la recuerda, por favor? ahí están los resultados. ¿Quién la ¿no? recuerda? No, bueno. Una falacia eso. Así es, una falacia. Sí, una falacia. Es decir, en esa misma línea veo el caso de Dante, no tanto que lo hayan olvidado, porque obviamente pues son dos figuras políticas muy diferentes. La señora fue esposa de un gobernador y Dante fue gobernador. Así es. E hizo muy buena obra. Y caminó el Totalmente, y sigue caminándolo como dirigente de un nacional de un partido. Sin embargo, los números de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz son pírricos. Sí, pues ahí Pírricos, no hay. Como Movimiento Ciudadano. Él, si se lanza como Dante por Movimiento Ciudadano, con la alianza con el PT y hasta con el PRD, no le veo posibilidades. No, muy Dante complicado. es competitivo con Morena. Tendremos que darle Con crédito Morena, a Morena. no hay más. Y Tendremos como que darle apunta, crédito a Morena. tiene más probabilidades Morena de ganar con Dante que con Cuitláhuac. Eso Sí, no me ¿verdad? cabe. El En mismo esas discurso y la forma de decir el discurso
ventaja. Oficio político, como dice Abel, ¿no? Se lo Ante esas lleva dos- de calle, ¿no? Ante esas dos hipótesis, Totalmente. esperemos que sea Dante, ¿no? Pero no significa que vaya a ganar Dante tampoco. No, claro, tampoco. claro, Porque claro. esta es una competencia Nada, electoral. recuerda que nada está escrito, Eso y del en política menos. Eso del PAN es gobierno en Veracruz. Y 100,000 votos, como hayan conseguido, Haya sido como haya sido. Como diría hayan conseguido en Felipe Veracruz, Calderón. Finalmente te da- es del PAN también, ¿no? nos da margen de pensar que tienen operación política. Ah, no, sin capacidad. duda, sí. 100,000 votos. Cuando un candidato en el puerto de Veracruz, alcalde, había obtenido 100,000 votos. Desde luego. Bueno, Y ya recuerden está. que el actual gobernador también es un agente con oficio. Por eso. La sabe hacer, ¿no? Desde luego. Las estrategias van a estar al orden del día y desde luego la elección de Estado se hará presente, ¿sí? Hay saber hacer por el lado de Dante sumado a la marca Pues de Morena, es de la que es misma una camada hipótesis, que ¿no? Fidel y que, Claro. y que Miguel Ángel Yunes, ¿no? Hay saber hacer del Sí, propio sí, Miguel sí, Ángel sí. Yunes y que está al frente del actual gobierno. Y bien lo apuntabas, Alfredo, hay saber hacer y con un carisma diferente por parte de Pepe Yunes, si él llega a ser, que no hay de otra, al parecer, el candidato del PRI. Entonces, de tal manera que sí va a ser apretado. Sin duda, punto, va a ¿no? ser Pues una elección sería de un tercios. escenario Sí, hipotético tercios, para ¿no? Esa, 2018. Y para ahorita que 2018. hablas de 2018 y que hablas del PRI, yo quisiera regresar al escenario nacional, Ujú. a los candados, Alfredo, que se derogan a partir de esa 22ª Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Tú hablabas de que el ADN de ti está justamente ahí, la línea es la línea, y es el pragmatismo puro en la política de acomodarse a las circunstancias, a la línea del presidente, para enfrentar un proceso electoral que evidentemente el PRI no la tiene fácil en el 2018, tanto por los desaciertos de Peña Nieto, los escándalos de corrupción, el pobre manejo político que ha habido en el país y muchos otros, la situación económica, muchas cosas que hacen que los mexicanos ciertamente no tengan en un buen nivel de aprecio al Partido Revolucionario Institucional. Era obvio que en una circunstancia de esta naturaleza, la baraja, con los candados que había, Alfredo, 10 años de militancia, que haya participado en un proceso electoral, que eran 2 candados fuertísimos, que en un escenario como el que está actualmente en el país, hacía muy difícil encontrar un candidato que fuera de Osorio Chong, pues no había muchos, ¿no? El secretario de Gobernación era el único que cumplía con esos 2 candados, militancia de más de 10 años, y fue gobernador del estado de Hidalgo, y por lo tanto enfrentó procesos electorales. Al derogarse estos 2 temas, 2 candados que son elementos fundamentales, Peña Nieto, a través de su partido, abre la baraja. Y abre la baraja e inmediatamente surgen pues 2 personajes que pudieran ser candidatos. Digo, el proceso de la derogación estuvo muy gritoneado, como decías, Alfredo, pero al final se lograron los objetivos. Al final se impuso el ADN del PRI. Ya no es necesario haber pasado por un proceso electoral para ser candidato a la presidencia de la República. Y ya no es necesario tener una militancia de 10 años mínimo para ser candidato. ¿Cuáles son estos 2 personajes? El actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el secretario de Educación, que son los 2 personajes que son nuevos en la política. De hecho, el secretario de Hacienda fue secretario de Hacienda también en el gobierno de Felipe Calderón, como panista, sin ser panista, porque nunca ha estado afiliado a ningún partido. Incluso el secretario de Salud es rector de la UNAM, José Sarucán, también entra en esta línea de posibles candidatos. Al final de esta 22ª Asamblea, evidentemente los medios de comunicación se fueron encima del secretario de Hacienda, ¿no? Preguntándole que si era una reforma con dirección hacia él.
son elementos bien importantes, Alfredo, porque abren la baraja para el proceso electoral nacional de la presidencia de la República y porque ahora la competencia va a estar buena, ¿no? ¿Cómo ves? Dice, presume el PRI que se hicieron esas reformas estatutarias para abrir al partido a la ¿A sociedad. la sociedad? Yo no veo que con Mir o con Núñez se vaya a abrir el partido a la sociedad. Pues no, definitivamente no. En esa lógica, si nos vamos por lo que se ve, pues está duro. Yo no veo a un candidato competitivo, ni Mit, con toda la capacidad técnica para hacer su trabajo, porque es un individuo muy bien preparado, de los que creo yo que todo presidente quisiera tener en su equipo. Claro. O Núñez, a quien personalmente pues yo no le veo nada. Mayores dotes, Nada, ¿no? nada. Lo único La de amistad con el Aurelio presidente. Nuño es que sabe leer. Eso es lo único bueno, que sabe leer. Pero, es decir, no los veo así desde ahorita como candidatos del PRI. No los veo. Me parecería una jugada, si no tonta, muy elaborada, como para hacer esas reformas y candidaturas. Y que no garantizan nada, ¿no? No garantizan nada. Siento que si realmente hay una mente detrás de todo esto, que no es la de Peña, obviamente, que Peña obedece, están buscando a un candidato con un perfil fuerte que jale a la sociedad. No sé dónde esté. Que no son No es ninguno de los dos. Hablábamos de capital Ninguno político de los dos. No, ¿verdad? No los veo yo No. en la estatura de una candidatura competitiva del PRI, ni mucho menos como candidatos ciudadanos, porque no se ven, no tienen esa... No hay con qué, No, ¿verdad? son obviamente No. ciudadanos, pero candidatos ciudadanos extraídos del fondo de la sociedad mexicana, Nunca. No los veo. Nos vamos a un corte. Regresamos. ¿Cómo? Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES.
Bueno, estamos de vuelta con este interesante tema, Alfredo. No, sí es interesante. Bueno, pues, yo no veo ni a Meade ni a Núñez como candidatos del Partido Revolucionario Institucional, en una lógica para competir. Competitiva, ¿no? Para competir. Porque ahora, obviamente nosotros no sabemos los compromisos que a nivel macro político haya entre la nomenclatura priista y los factores de poder. Porque los factores de poder en México, no olvidemos que entre otros, pues es la iglesia. Sin duda. Es la televisión. Sin duda. Son los hombres del capital. Y estos forman una corriente efectiva, fuerte, que pueden inclinar el resultado de una votación. Así es. Aún contra Morena. Aún contra Morena. Y cómo estarán viendo a Morena los hombres de la iglesia, los hombres del capital. Esa es otra cuestión. Sí, esa es otra cuestión. No es fácil, ¿no? Son grupos de poder, como tú dices. El hecho de que individuos pertenecientes, destacados de la iniciativa privada, se adhieran al movimiento de regeneración de Andrés Manuel López Obrador, no implica que los hombres del capital, como factor, estén... No, ellos están donde están sus intereses. En política no hay amigos, Alfredo. Nosotros ya vimos la experiencia que hubo electoralmente en Nuevo León. En Nuevo León ganó la figura de candidato independiente con un candidato que de ninguna manera fue independiente. No. Al que apoyó producto del PRI, precisamente ¿no? Sí. una serie de negociaciones entre factores de poder. Así es. Y eso pudiera ser, ¿eh? No, es decir, nada está absolutamente descartado, ni que Cuitlahua vaya. Bueno, la forma en cómo se manejan en Morena, pues es especial. Pero yo no veo a Cuitlahua ya siendo coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Veracruz como candidato del PRI. No lo veo porque no necesitaría, del Morena, perdón, no necesitaría esa figura para ser candidato. No. No la necesitó cuando ya lo fue el año pasado, ahora menos. Pero se lo pueden dar para que se mueva por todo el estado también, ¿no? No, para pues hacer la como precampaña. es diputado federal, de todos modos. Se mueve. Es diputado federal, se puede mover. Y no se ha movido, que es lo que yo decía. Alfredo, hace rato, una ¿no? valoración objetiva, personal, sobre los candidatos. Ya hablamos que Pepe Yunes es un hombre de buenas maneras, político experimentado, que ha recorrido todo el organigrama político, fue alcalde, diputado local, diputado federal, presidente de su partido y ahora senador. Tiene toda la trayectoria política que le da experiencia, que le da perspectiva, que le da trato, que le da fogueo, que le da muchas cosas. Ya estamos viendo a Miguel Ángel Yunes Márquez, 2 veces alcalde de Boca del Río, diputado local, con la transmisión, por supuesto, de la experiencia de su padre, que también tiene una trayectoria importante dentro de la política nacional y de la vida pública en Veracruz. Por otro lado, ya hablamos de Dante también, con el feeling político que tiene, la experiencia, el hecho que fue gobernador sustituto durante 4 años, fue senador de la República, fue presidente también del PRI y ahora de Movimiento Ciudadano, que también tiene mucho bagaje personal en el tema de las formas políticas. Cuitlahua, ¿qué ventajas o cómo podíamos definir al diputado actual Cuitlahua García político como político? A ver, Abel, ¿cuál es tu opinión personal? Yo no le veo, hace rato ya comentaba, yo no le veo muchas expectativas porque perfil político no tiene. Es hijo de un político, de don Atanasio García, que diputado local, presidente del Congreso, ¿no? Sí, que tiene experiencia y a raíz de esta postura del padre surge Cuitlahua como figura de la marca, pero no como con un capital que lo pueda definir. Propio. Definir un perfil de él, pues es un perfil académico exclusivamente. Lo comentábamos con el perfil del que ganó la elección municipal, ¿no? De Jalapa. También ganó la marca porque para muchos, y con todo respeto de su perfil académico, pues para muchos es un perfecto desconocido. Ganó la marca. En este caso,
Igual, es la misma situación con Cuitláhuac. No hay un perfil político que lo defina. Y las cosas no son en estricto sentido por definición. Es todo un proceso en donde se hace un político, como todos los que acabas de nombrar, a la sombra del padre, si se quiere decir así, pero Miguel Ángel Yunes Márquez ha hecho un trabajo político, ya tiene un capital, ¿no? Y todos los demás, indiscutiblemente. En el caso de Cuitláhuac, yo lo veo muy frágil. Alfredo. Sin embargo, ya participó en una campaña estatal y eso estatal. ya le da un... Ya lo conocen, ¿no? Sí, y en cambio el actual alcalde de Boca del Río no ha tenido no ha salido de su zona, ¿no? Sí, así de es. influencia. Una cuestión estatal. Cuitláhuac es Morena y en eso basa, por supuesto, las probabilidades de su triunfo. No es por Cuitláhuac. Si fuera por la enseñanza del padre o por la experiencia del padre, bueno, quiero recordar que Atanasio, su papá, García, fue candidato N número de veces a alcalde y siempre derrotado. Siempre derrotado y llega circunstancialmente en el 2004 por carambola. por carambola. Y allí es donde pues, conocimos ya a un Atanasio García diputado, que por cierto no fue muy ortodoxo en el momento de votar. Claro. Trabajó porque votó de cerca con Fidel. Así es. Entonces, bueno, ahí por ese lado... Pero es lo único que define a este muchacho. Bueno, o sea, con todos los asegúnes, pero ese es el perfil que tiene. El afecto o reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador, porque es de los primeros que se sumaron a su movimiento acá, su papá, por supuesto, de acá en Veracruz. Sin embargo, si él es nombrado, yo lo veo así, no sé, obviamente puedo estar equivocado, ¿no? Siendo coordinador de Morena, pues ¿por qué lo nombran? Y es que no necesitaba el nombramiento. No necesita el nombramiento para ser candidato. En cambio, sí estropea o entorpece el proceso de las campañas, porque si se va a ocupar ahorita en la selección de los candidatos, entonces luego le dicen, no, pues ahora vas a ser candidato, pues ya. ¿De qué le va a servir, no? ¿De qué le va a servir? Salvo que el actual coordinador pues haya cometido un pecado que no le gustó a Andrés Manuel y le urge el cambio, ¿no? El caso de Aguadulce, que se lo achacan directamente a él, ¿no? Con la diputada Eva Cadena, que él fue el que la promovió, ¿no? Eso es lo que comentan, ¿verdad? Pues sí. Pero sí. bueno, pero yo insistiría en que lamentablemente para él, ¿no? Para Cuitláhuac ya lo sacaron de la jugada, porque la situación para el 2018 va a ser bastante fuerte, bastante difícil. Yo pienso, como ustedes lo han dicho, tú, Alfredo, que tienes una gran experiencia en análisis político, que en la política nada está escrito, ¿no? Nada. Y que puede suceder todo. Incluso que Cuitláhuac sea candidato y sea gobernador. Porque, claro. digo, Sí, aquí con el electorado es complicado luego hacer pronósticos. Sin embargo, este escenario estatal trasladado a las diputaciones locales, federales y a la senaduría, evidentemente que la construcción de una candidatura al gobierno del estado por cualquier partido político tiene que ir arropada por buenos candidatos al Congreso local, al Congreso federal y a la Cámara Alta, sin ninguna duda. Y aquí es donde está el problema, Alfredo, porque el PRI lo único que tiene son los cuadros de siempre. Es cierto. Los cuadros de siempre, es decir, pongamos el ejemplo de Jalapa. ¿Quiénes pueden ser competitivos para las diputaciones federales por Jalapa, que son dos, es el distrito 8 y el distrito 10, a las diputaciones locales y a las senadurías de la República, que son tres, ¿no? Son los dos candidatos uninominales, sí, y el plurinominal. Es decir, encontrar cuadros políticos
en este momento para el partido oficial, bueno, ya No, ex partido partido oficial, no es fácil, pero igualmente para el PAN, o sea, yo creo que aquí en este escenario de las candidaturas a todos los demás puestos de elección popular, la marca cuenta, o sea, que aquí hay una ventaja comparativa para Morena, porque Morena es marca, a contrapelo de lo que es el PRI, el PAN, PRD. El PRD, por supuesto, no tiene a nadie, pero igualmente anda el PRI, porque no vamos a decir, ya andan candidateando a Elizabeth Morales para la senaduría, o a Ana Guadalupe Ingram también para la senaduría. En el PAN, pues no tienen muchos cuadros, es decir, porque son cuadros o partidos de élite. Bueno, en el PRD, dime quiénes pueden ser candidatos del PRD en Jalapa y en todo el estado de Veracruz, con un partido tan desprestigiado y que solamente es el patiño del PAN en este momento, ¿no? Es decir, este proceso electoral se va a ganar también con los demás candidatos, no solamente con el candidato a la gobernatura, y este es un elemento de análisis que también tendríamos que voltear a ver, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, definitivamente, si no se acuerpa el proceso electoral, en el caso local de la gobernatura, si no se acuerpa con gente con suficiente capital político, va a estar difícil. Va a estar difícil para cualquiera de los otros dos que no son precisamente marca, ¿no? Sí, no sé qué opinas. Fíjate que es un punto toral, ese es un elemento que acabas de anotar, Carlos, muy importante. El candidato, por muy bueno que sea, aún siendo el de Morena, si no lo acuerpan con buenos candidatos a diputados locales, federales y senadores, no va a ser mucho, pues se trata de cubrir todo el estado con buenos candidatos. Y ese es un punto que va a costar. Y son 20 distritos federales, 21 estatales. A todos los partidos. Así es. A todos los partidos. Obviamente acá, y ya anuncia la probabilidad de quién pudiera ser por Jalapa, ¿no? Ahí sí, ni hablar. Pero sí, hay muchísimos actores políticos en Veracruz que están por allí, acurrucados, semidormidos, esperando una oportunidad, y seguramente Morena anda con sus scouts buscándolos para poder. Pero yo creo que todos los partidos, ¿no? Todos los partidos. Sí, pero es que también anotas algo, Morena, ¿no? por ejemplo, en el Revolucionario Institucional, nombres que no van a jalar, esos nombres no van a ganar. Repudia, pues el solo hecho de mencionarlos como candidatos repudia, ¿no? No, es un rechazo social. Lo increíble es que estas personas, tan fresco que está su delito, no juzgado por la ley, pero sí por la sociedad, claro. Sí por la sociedad, todavía pretendan aspirar a algo más. Tan fresco que está su delito, se manejen como unos frescos, aspirando a una posición política de esta naturaleza. Total, En el caso del PRI, Alfredo, Carlos, me llama mucho la atención, o sea, hay poco hacia dónde voltear, y de repente nos quisieron hacer voltear, generar alguna expectativa con esta corriente crítica con aquel grupo de gente con mucha experiencia política, pero que curiosamente después de la Asamblea Nacional están calladitos, están callados. Pero no hace más que 2 días. A ver qué dicen. Pero Alfredo, a ver qué posicionamiento asume. Un evento tan importante, tan cacareado, lo que trascendente representa, para su partido, lo que ¿no? representa para el partido, y que en una corriente crítica como esta no haya salido a dar la cara con cualquier tipo de pronunciamiento, para mí es ya causa suspicacia. Y hablando precisamente de las posibilidades de manejar algunos candidatos importantes con capital político aquí en Veracruz para ese partido. En las mesas habló Ivonne Ortega, habló Ulises Ruiz, que eran los representantes. Sí, okay. Ahí ya se manifestaron. No les hicieron caso. Entonces ya están planchados. Bueno, al menos no les hicieron caso, ¿no? Entonces ya se manifestaron, totalmente. Ya participaron en la mesa. Más bien no los plancharon, los convencieron. Y
Perdón. Los mayoritearon. Los convencieron. Siempre me equivoco con los términos, sí. Ya los convencieron. Ciertamente, ya los convencieron. Pero sí, bueno, es de llamar la atención ahí, solamente. pero ahí vamos, Sí. lo que apuntas, a ver. El partido, el revolucionario institucional, luego se ve hasta esclerótico, lento, pesado. No ha habido, para cambiar a la directora del movimiento, esto que fue el CEPES en el PRI, que ahora se llama Fundación Colosio, mantuvieron a una señora indiciada por la ley durante 3, 4, 5 meses todavía allí, Sí, y no la sí. cambiaron. No, es increíble, ¿verdad? No la cambiaron. Y todavía ahora hay muchísima gente que colaboró directamente con Duarte, que fueron su gente puesta ahí en el PRI, y no los cambian, ahí están. ¿Cómo es posible que el PRI, con todas esas penurias, esos problemas que pasan, no se haya movilizado el presidente del PRI? Más que la corriente crítica, quisiéramos escuchar qué es lo que dice el presidente del PRI en el Estado. Sí, Bueno. Pero no, está esperando consigna, está esperando que le digan. Línea, porque si no, digo. Nada más salió a decir por ahí que estamos de frente a un PRI renovado. No, pues sí. Pues claro. Sí, pues No, ahora ya nos vamos, ¿no? Un último se apunte acabó. sobre este escenario, sobre estas cosas que vienen, Alfredo, Abel, para el estado de Veracruz. Sin duda, conforme van pasando los procesos electorales, va cobrando mayor relevancia y es un elemento fundamental para inclinar la balanza de las votaciones, la participación ciudadana. Poco a poco, ese adormecimiento que tú señalabas, Abel, en el transcurso del programa, de que la sociedad sigue votando por el partido, por el PRI en concreto, ¿no? A pesar de todos estos resultados que se ven en todos los sectores de la sociedad, en la economía, en la educación, en la salud, en muchos sectores que son importantes para el mejoramiento del bienestar de la población. Yo soy un convencido, Alfredo, Abel, que la participación ciudadana es un elemento central en estos procesos electorales y que cada vez, proceso tras proceso que hay electoralmente en el país, la sociedad se va dando cuenta de la importancia, de la relevancia de su participación a través del voto. Podemos hablar de muchas deformaciones en los procesos electorales y en el sistema político mexicano, pero la única manera de corregir el rumbo y de direccionarlo hacia situaciones que demandan a la sociedad, pues es a través de su participación. Por eso no me canso de decirle a nuestro auditorio, de señalarle en cualquier evento público donde tengo el honor de ser invitado, de que la participación de la sociedad es fundamental, que ya basta de ser espectadores de la vida pública y que tenemos que aprender a ser actores de la misma, y que cada uno de nosotros es responsable de lo que está ocurriendo en la sociedad, de que elijamos a ciertos candidatos que luego se vuelven pillos como estos recientes del PRI. Por eso es importante que a todos nos quede claro que si queremos mejores gobiernos, si queremos mejores gobernantes, si queremos que la situación económica y social cambie, pues es indispensable que todos nosotros tomemos la decisión de dar un paso al frente y que nos dejemos de quejar, sobre todo en donde lo hacemos siempre, en las redes, en los cafés, con los vecinos, con la familia. Ya es hora de que la sociedad veracruzana despierte, así como está despertando también en otros países del continente americano y en otros lugares del mundo. Los mexicanos también nos merecemos mejores y mayores oportunidades, ¿no? De acuerdo, Bueno. totalmente de acuerdo. Pues nos vamos. ¿Por hoy ha sido todo? Sí, les recuerdo, nos den un like en Facebook, Sociedad 3.0, o que se suscriban con nosotros en nuestro canal de YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, que nos sigan en Twitter también a través de Sociedad 3.0. Recordarles la programación este lunes, por supuesto, y todos los lunes de 8 a 9, La Conjura, Alfredo Bielma, con Abel Domínguez Camacho y un servidor. Los martes, Agenda TV, con nuestro estimado amigo Tomás González Corro. Los miércoles, Showtime Sports, con Arturo Cirais. Y próximamente también tendremos un programa de deportes
adicional a este programa de Showtime Sport. Los jueves, Arena Política con Claudia Guerrero y Tomás González Corro. Y por supuesto el programa que está rompiendo récords de rating, Jalapeando, con Tete Márquez Vivanco y un servidor, de 8 a 9. Los viernes, Círculo Rojo del Periodismo, con Virginia Durán Campoyo, Claudia Guerrero. Y el mejor resumen de noticias de la televisión por internet, Links de Sociedad 3.0, con el director general del portal, Jaime Ríos Otero. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Buenas noches, hasta la próxima.